Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 211. Chapter 211 Scuffleland. Los demonios empezaron a atacarnos desde todas direcciones, pero nosotros solo nos concentrábamos unos en otros. Siempre era así cada vez que me peleaba con mi viejo. Aunque el otro Youkai nos interrumpiera, no parábamos hasta que al menos uno de nosotros estuviera exhausto. Así que, aunque había muchos enemigos a nuestro alrededor, solo nos concentrábamos en nuestro propio duelo en lugar de en ellos. No eran importantes, y podían ser destruidos en cualquier momento durante nuestro duelo. Así que nos lanzamos el uno al otro al mismo tiempo que Euclid daba su orden. Por supuesto, también miramos a nuestro alrededor para no preocuparnos por un ataque por la espalda. Eliminamos a los demonios que intentaban obstaculizarnos. Eran demasiado molestos, debería destruirlos primero. ¡Ja! Un grupo de demonios me atacó con una lluvia de balas mágicas desde mi izquierda y derecha. Dispararon al menos 50 balas hacia mí, y otras 50 hacia mi viejo. Él seguía ocupado cortando a los demonios que intentaban impedir que llegara, pero vio de reojo las balas mágicas que se dirigían hacia él, así que debería estar bien. Debería preocuparme por las balas mágicas que apuntaban hacia mí, así como hacia Euclides, quien secretamente tomó parte de sus tropas y estaba a punto de huir de nosotros. Anciano. Hasta aquí llega tu fuerza. Grité con fuerza mientras blandía mi espada, cortando a 5 demonios por la mitad y matándolos al instante. Claro que no, mocoso. ¿Crees que soy tan débil, ¿Y tú? ¿Por qué no usas tu equipo sagrado, Gritó mi viejo. Blandió su espada varias veces y mató a una docena de demonios que lo rodeaban. Luego bajó la postura y lanzó un ataque volador hacia mí. Tsukihiri. El corte volador mató a los demonios que volaban entre nosotros. Era más fuerte que antes, así que los maté a mi alrededor con un gran golpe de Nenekirimaru antes de bajar mi postura. No le lancé un corte volador porque solo se anularían mutuamente. Sabía su intención al gritar antes de que usara Tsukihiri. Euclid había reunido a unos 500 demonios a lo lejos e intentaba escabullirse lentamente. Este ataque volador iba dirigido a mí, pero Euclid estaba justo detrás de mí. Así que usé a Kyouka Suigetsu para que Euclid creyera que yo era real. Mi cuerpo real había desaparecido hacía tiempo tras matar al demonio que me rodeaba. Rodeé a las tropas desde abajo y me situé cerca de donde se encontraba Euclid. El corte volador finalmente golpeó mi cuerpo real después de un rato, y vi a Euclid sonriendo malvadamente. ¿Entonces no puede esquivar eso? Como era de esperar de Nugarion. Sin embargo, su sonrisa rápidamente se convirtió en un ceño fruncido cuando mi falsificación se disipó en una nube de humo negro y el corte volador se dirigió hacia él muy rápidamente. ¿Qué? Gritó sorprendido, y al mismo tiempo, creó una barrera para bloquear el ataque volador frente a él. La barrera era sorprendentemente fuerte, pues podía bloquear el Tsukihiri. Aunque había estado cortando a muchos demonios, la fuerza del Tsukihiri que mi viejo envió debería haber sido suficiente para romper la barrera de un demonio normal. El corte se disipó tras unos segundos, y Euclid borró la barrera. ¿Cómo te atreves? Gritó, señalando a mi viejo con la mano. ¿Ja? ¿Por qué te enojas? Respondió mi viejo con calma, como si no le temiera a los demonios que lo rodeaban, ni a Euclid, cuya fuerza era comparable a la de un demonio de clase suprema. Esto es una guerra, ¿no? Y tú eres mi enemigo, nuestro enemigo, porque formas parte de la Brigada del Caos. No formo parte de esa miserable organización. Gritó Euclid. Esto sí que es una guerra, pero no le incumbe a un Youkai como tú. Es nuestra guerra diabólica. No te involucres más en esto, Nugarion. Guía, hablas demasiado alto. Mi viejo se hurgó la oreja con el dedo. Luego se lo quitó y miró el botín antes de soplarlo. ¿Sabes que ya firmamos la conferencia de paz? Claro que lo sé. Pero eso no significa que puedas unirte a una guerra civil, ya que no te concierne. Oh, si nos concierne, respondió mi viejo. Al menos, eso es lo que piensa mi hijo. ¿Verdad, Riku? Sí, respondí mientras me mostraba cómo era. Estaba detrás de Euclid con mi espada clavada en su cuello. Los demonios que rodeaban a Euclid se sorprendieron cuando me mostré, y Euclid también. Fue su culpa que se olvidara de mí cuando usé a Kyouka Suigetsu. Tal vez pensó que había muerto por el ataque de mi viejo. Seguramente bromeaba. Incluso vio mi falso disiparse en una nube de humo negro. ¿O bajó la guardia por la ira? Si ese era el caso, entonces la técnica de broma de mi viejo había logrado que incluso el demonio de clase suprema perdiera la calma. Debería aprender más sobre eso.
Cuando aparecí, Euclid usó rápidamente la réplica del artefacto sagrado, reflejo nocturno, para intentar atarme. Sin embargo, no caería en la misma trampa. Utilicé incinerar himno y reduje la posibilidad de que me vinculara el reflejo nocturno con Telos Karma. El himno incinerador surgió de mi cuerpo y quemó instantáneamente a los demonios de clase baja a mi alrededor. Incluso algunos de clase alta se vieron obligados a retroceder debido a la energía sagrada que emanaba del himno incinerador. Euclid también sufrió la quemadura del himno incinerador y gritó de dolor. Arruk. Basta. ¿Qué pretendes con esto? Detenerme. Quiero un poco de paz, respondí. Y para lograrlo, necesito tu cooperación, si estás dispuesta. Si no, entonces, supongo que mi espada probará tu sangre. Acerqué la espada de Nenekirimaru a su cuello, y gritó rápidamente. Bien. Déjalo ya. Déjalo ya y escuchemos lo que dijiste. Entonces detén a tus tropas primero. Sí. Todos, deténganse. Suelten las armas. Las tropas obedecieron su orden y las bajaron en silencio. También retiraron su energía demoníaca. Listo. ¿Están satisfechos? Sí. Borré himno incinerado, y Euclid jadeó y gruñó de dolor. Sonreí sin apartar la espada de su cuello y dije, entonces, te pediré que me cuentes sobre tu aliado que atacó el inframundo. Escuchémoslo con claridad y lentitud. Chapter 212. Chapter 212 Nularion vs de Viltrops 1. Me llevé a Euclid y dejé a mi viejo con las 1000 tropas diabólicas. Lo miré y estuve a punto de decirle que los destruyera a todos, pero parecía que no era necesario, pues mi viejo tenía una gran sonrisa. Se crujió los dedos al morder la espada. Su apariencia era la de un yakuza de verdad, y ya había usado su Kyouka Suigetsu para ocultar su verdadera identidad. Caí al suelo agarrando el cuello de Euclid. Él intentaba quitarse mi mano del cuello mientras gritaba. Déjame ir. Te dije que me rendí, ¿verdad? No, no lo eres, respondí con pereza, apretándole el cuello con más fuerza. Solo detuviste a tus tropas. ¿Qué? Eso no es lo mismo que rendirse. Duele. Gritó de dolor. Su cuello se puso azul por la falta de sangre que le subía a la cabeza, y su respiración se volvió cada vez más agitada. Algo que sabía sobre los demonios era su astucia. Azazel podía ser inteligente y astuto, pero nadie podía superar la astucia del diablo para alcanzar su objetivo. Harían lo que fuera necesario para conseguir lo que querían. Un ejemplo sencillo sería Issei. Haría lo que fuera por crear un harem. No estaba muy motivado ni tenía nada cuando era humano, pero cuando reencarnó como demonio, incluso fue capaz de aguantar una paliza para salvar a una chica, lo cual, en mi opinión, fue una tontería. Bueno, no puedo decir algo así. Incluso me metí en esta situación para que la facción Youkai fuera reconocida y lograra algo de paz en la tierra. Tiré a Euclid al suelo. Cayó de culo y tosió para respirar. Tos. Tos. Eres despiadado. Se frotó el cuello, que se puso rojo. La marca roja era similar a la huella de una mano, causada por mi agarre anterior. ¿Qué quieres saber? Solo pregúntame y déjame ir. Es una oferta realmente atractiva, mucho más de lo que pensaba. Ja. Se burló Euclid. Los demás siempre son como ustedes, desconfiados de nuestra raza. Sé que todos nos temen, a nuestro poder. Este tipo, ¿qué decía? Ni siquiera dije que desconfiara de los demonios, pero hablaba como si nunca hubiera confiado en un demonio. Si hubiera un concurso de monólogos, creo que este tipo ganaría, considerando lo gracioso que era y la facilidad con la que tergiversaba sus palabras. Es más, incluso parecía estar enojado al hablar. Necesitaba un Oscar por su actuación. No digas nada más. Solo responde a mi pregunta. Creé una barrera a nuestro alrededor, imbuida de mi miedo, para evitar que huyera. Miraba a su alrededor con pánico. Mi barrera era diferente a la otra, y el miedo solo podía ser atravesado por el miedo, así que no podría escapar aunque quisiera. ¿Qué es esta barrera? Me preguntó tartamudeando. Esto. Señalé mi barrera. Es una jaula para evitar que escapes. Le sonreí mientras himno incinerador brotaba de mi cuerpo. También señalé su rostro mientras decía, es hora del interrogatorio. Nularion, extasiado, se estiró en el cielo. Estaba rodeado por una tropa de demonios, que según sus cálculos superaba los 2000. Él y su hijo, Nurariku, habían matado a muchos demonios antes, así que su número no era tan alto como antes. Aún así, seguía siendo una tropa de 2000 demonios. Para una persona normal, incluso controlar a 3 personas a la vez sería difícil. Pero Nularion no era una persona normal ni un Youkai normal. Era el primer señor del clan Nura, famoso por su fuerza y temido por muchos, además de un Youkai único que se hizo famoso gracias al líder de muchas facciones. También confiaba en que los demonios no obedecerían las órdenes de sus superiores. Debería haber otro demonio que los dirigiera, además del líder que había sido secuestrado por su hijo. ¿Qué intentan hacer? Preguntó a los demonios mientras agarraba la espada que mordía. Había usado Kyouka Suigetsu, una técnica especial para los Youkai de Nularion que desviaba la atención del enemigo, haciéndoles creer que estaba en ese lugar cuando en realidad no lo estaba. Nularion estaba detrás del demonio más fuerte que percibía entre las tropas. La energía del demonio rodeaba a clase alta, y estaba rodeado por 3 demonios de aspecto poderoso. El diablo que estaba frente a él murmuró algo al que estaba a su lado. Gana tiempo. No dejes que haga ningún movimiento antes de que Lucifuge-sama regrese. De acuerdo. El subordinado asintió y voló hacia la falsa presencia de Nularion.
Nugarion observaba lo que sucedía con una sonrisa mientras se cruzaba de brazos. Algo así le había sucedido a menudo en su juventud. Ir a la guerra y engañar al enemigo era su rutina diaria cuando era joven. Observaba una escena nostálgica mientras reía entre dientes. El demonio que se había ido antes se detuvo a cierta distancia frente a su farsa y empezó a hablar. No haremos nada. Nos hemos rendido. ¿De verdad? Así que podemos relajarnos, ¿no? ¿Por qué sigues aquí entonces? Estamos aquí para esperar a nuestro líder, respondió el diablo. Nugarion se divirtió. El diablo no solo se atrevió a mentirle, sino que su mentira era en realidad la verdad. Sabía que planeaban esperar a su líder por lo que dijo. Pero no le contó todo. ¿De verdad? Preguntó el impostor de Nugarion mientras se abrochaba la espada a Lobby. Entonces, yo también esperaré. Sonrió. El diablo sonrió ante la respuesta, pensando que el plan del segundo al mando funcionó de maravilla. Sin embargo, algo inesperado sucedió cuando Nugarion se derritió lentamente en una nube de humo negro y reapareció detrás del segundo al mando. Esperaré reduciendo vuestro número. Blandió su espada y decapitó al segundo al mando con facilidad. Chapter 213. Chapter 213 Nugarion vs. Devil Troops 2. En medio de un caótico campo de batalla, un hombre con un extraño cabello largo se reía mientras cortaba a los oponentes que lo rodeaban mientras reía. Su cuerpo estaba cubierto por una extraña nube de humo negro, y su oponente parecía incapaz de tocarlo. En un instante, una bala mágica lo impactó. Su oponente vitoreó, pensando que estaba perdido. Sin embargo, su cuerpo se disipó y desapareció, confundiéndolo. Lo siguiente que supo su oponente fue que reapareció detrás del que disparó la bala mágica y lo partió limpiamente en dos. Si alguien lo describiera, sería ágil como una anguila e inamovible como el reflejo de la luna. El nombre a ese hombre era Nugarion. Ja. Los demonios hoy son demasiado débiles. Tu antepasado llorará en el reino de la muerte, ¿sabes? Se reía a carcajadas mientras atacaba a su oponente. Si su hijo, Riku, viera este espectáculo, seguramente se llevaría la mano a la cabeza y murmuraría, maldito viejo. Pero su hijo no estaba allí. Estaba ocupado interrogando al líder de esos demonios. Así que Nugarion pudo desatar su furia. Detenerlo. Si no podemos detenerlo, moriremos. Dispara las balas mágicas. No pares. Dispara por todas partes. No se preocupen por nosotros. Solo encuentren su cuerpo real. Muchos demonios gritaron uno tras otro. Ya no se preocupaban entre sí, solo se concentraban en golpear a Nugarion para liberar su estrés. Una lluvia de balas mágicas se disparó por todas partes, alcanzando incluso a los demonios, creando aún más caos. Corrían frenéticamente, atacando todo con sus armas, incluso el aire. No tenían forma de encontrar a Nugarion en medio del caos. Eran demonios que no podían usar el miedo, y les aterraba la fama y el poder de Nugarion. Mientras tanto, el que buscaban, Nugarion, observaba el caos desde arriba. Estaba sentado en el aire con la cabeza apoyada en la mano. Apoyó la espada en su regazo y se divirtió con la vista. Bueno, es tan fácil sembrar el caos. Basta con un pequeño revuelo, y se mataron entre ellos para encontrarme. Rió disimuladamente mientras veía cómo los demonios eran asesinados por balas mágicas perdidas. Algunos demonios usaron fuego para quemar el aire, tanto arriba como abajo, pero no pudieron alcanzar a Nugarion. Los demonios más fuertes usaron rayos de energía demoníaca que dispararon a lugares aleatorios y provocaron numerosas explosiones. Lucharon entre sí y olvidaron su verdadero objetivo, encontrar a Nugarion. Kukuku, hace mucho que no le hago una broma así a un ejército. Pero es mocoso, me subestimará si no los elimino antes de que regrese. Se mostró en el cielo, recuperando su técnica. Sonrió, agitó la mano y gritó. Oigan, ¿qué hacen? Estoy aquí arriba, idiotas. Los demonios de abajo se detuvieron de repente y miraron hacia arriba. Su número se había reducido a más de la mitad, dejando solo con vida alrededor de un cuarto de las tropas. Cuando vieron a Nugarion en el cielo agitando la mano con calma y una sonrisa, de repente se pusieron furiosos. Lo miraron y maldijeron. Nugarion. Hijo de puta. Ven aquí, cobarde. Que te jodan. Algunos le levantaron el dedo medio, pero a Nugarion no le importó y, en cambio, sacó su pipa. Se la metió en la boca y exhaló el humo con calma. Ya lo he oído 1.000.000 de veces. ¿Por qué no inventas unas líneas nuevas? Los enemigos guardaron silencio hasta que uno de los demonios señaló a Nugarion. Maldito Youkai con una cabeza extraña. En ese momento, el campo de batalla oyó un crujido. Voltearon la vista y notaron que la tubería que sostenía Nugarion estaba partida por la mitad. Una vena le brotó de la sien y una aura negra y aterradora emergió de su espalda. Su cabello se mecía con el viento, creando aún más una atmósfera aterradora a su alrededor. ¿Quién dijo eso antes? Su voz se volvió fría como el hielo mientras miraba hacia abajo sin sonreír. Las tropas restantes estaban asustadas. Se retiraron involuntariamente al ver a Nugarion. Lentamente, se levantó y agarró su espada mientras tiraba el tubo partido por la mitad. Su espada estaba cubierta con la misma aura que rodeaba su cuerpo. Parece que necesitas una lección, mocoso. Blandió su espada, y un ataque negro y volador se dirigió hacia una parte del ejército, cortando a más de una docena de demonios por la mitad. Ni siquiera preparó nada para su ataque, solo puro poder. Vengan, mocosos. Les diré lo increíble que soy. Mátenlo. Mátenlo ahora mismo.
Uno de los demonios logró superar el miedo que sentía hacia Nugarion y gritó, pero fue demasiado tarde, pues Nugarion ya había descendido del cielo. A diferencia de cuando antes podían ver su falsificación, ahora había desaparecido por completo. Ni siquiera recordaban por qué estaban allí ni quién había matado a sus aliados, que ahora cubrían el suelo como basura. El suelo marrón se había vuelto rojo por la sangre de sus aliados. Pero lo que sucedió al instante siguiente respondió a su pregunta. Una sola presencia apareció de repente en medio de las tropas restantes. La presencia era aterradora, y no pudieron moverse. Era Nugarion, y sostenía una gran copa de sake roja en su mano, llena hasta el borde, mientras su mano izquierda sostenía su espada y apoyaba la hoja sobre su hombro. Tomó aire y su voz se oyó en todo el campo de batalla. Mierda, los demonios que lo rodeaban tragaron saliva, pero luego reaccionaron y corrieron hacia él. Jajaja. Muere. Te tomaré la cabeza. Gritaban muchas palabras diferentes, pero las siguientes palabras de Nugarion los detuvieron, literalmente. Técnica secreta. Meikyo Shisui. Sakura luego sopló en su taza, y un torrente de llamas azules se extendió desde la onda de sake en su taza, envolviendo a todos los enemigos a su alrededor. Algunos demonios con buena intuición intentaron huir, pero ya era demasiado tarde. La llama azul los persiguió y los redujo a cenizas. La llama se extendió según la voluntad de Nugarion, reduciendo a sus enemigos a cenizas en menos de 10 segundos. Al extinguirse la onda expansiva, la llama también desapareció, dejando cenizas cayendo del cielo. Por eso soy la persona más genial, mocosos, murmuró Nugarion en medio de la lluvia de ceniza. Chapter 214. Chapter 214 interrogación. Me di cuenta de algo después de meter a Euclid dentro de mi barrera. Era más astuto de lo que pensaba. Soltaba cualquier información que le pedía sin siquiera intentar esquivarla. Sin embargo, solo me contó una parte, no todo. Por ejemplo, cuando le pregunté sobre su relación con Rizebim, respondió que solo era su subordinado, nada más. A pesar de que en realidad era su mano derecha y quien estaba detrás de los planes de la antigua facción satánica. No podría ser más astuto de lo que era. Y entonces, apoyaremos al ejército que ataca las ruinas de las instalaciones que investigaron sobre el superdemonio. No tenemos nada más que hacer. Su objetivo era el mismo que el de Thanatos: encontrar los datos restantes de la investigación del superdiablo. Si no supiera con certeza que los datos están, de hecho, ocultos en la horquilla de Shirone, me daría igual. Sin embargo, la investigación involucraba directamente a Kuroka y Shirone, a quienes consideraban mi familia. Así que eso significaba que, ahora o más tarde, el grupo de Euclid habría tenido como objetivo a Kuroka y Shirone, incluso sabiendo que Kuroka era mi amante. No digas nada más. Ya he oído suficiente. Borré el himno incinerado que me rodeaba y bajé la espada. Claro. No diré nada más. Respondió con una sonrisa de alivio. Debió pensar que lo soltaría porque ya había terminado con él. Sí, no tienes que decir nada. Mi mano se movió ligeramente, decapitándolo por detrás. Todo este tiempo, con quien había estado hablando era con mi falso. No había forma de que me parara frente a él y lo interrogara como un idiota. Este no era un mundo donde alguien guardara silencio al ser interrogado. Incluso cuando hablamos antes, Euclid intentaba romper mi barrera sigilosamente usando su réplica de Sacred Gear y energía demoníaca. Me había subestimado demasiado, pensando que no me daría cuenta de lo que hacía. Mi Senjutsu era considerado uno de los mejores, e incluso podía sentir una ciudad entera si me concentraba. Detectar un simple movimiento de energía de quien estaba sentado frente a mí fue sencillo. Más aún, conocía el truco que usó contra mi viejo antes. Me miró con los ojos inyectados en sangre mientras su cabeza volaba hacia el cielo. No tienes que decir nada, porque no podrás decir nada más cuando estés muerto. Lo miré con ojos fríos. Si fuera tan ingenua como para confiar en él, seguramente volvería a urdir un plan contra mí. Sería problemático que casi todos los asuntos que nos ponen en peligro ya estuvieran resueltos. Lo último que necesitaba hacer era matar a todas las antiguas facciones de Satanás que intentaban encontrar la investigación del superdiablo y hablar con Gran Rojo para darle a Opis algo de espacio en la brecha dimensional. Solo 2 más, y podré irme en paz. Pelearse y fortalecerse estaba bien, pero tener una vida normal también era importante después de todo eso. Sin duda, quería tener una cita normal y demás sin la preocupación de que mis enemigos me atacaran en medio, como Issei. Tras la caída de la cabeza de Euclid, tomé precauciones y la quemé junto a su cuerpo con incinerar himno. No había nada de malo en ser cuidadoso. Su cadáver ardía maravillosamente, dejando solo cenizas en el suelo. Obtuve la información que necesitaba y era hora de acabar con todo esto. Por suerte, tomé la decisión correcta al ir al inframundo. Quizás si Sirceps estuviera aquí, no me necesitarían. Pero Sirceps ahora estaba lidiando con el enemigo en la tierra, así que al menos debería reemplazarlo. Sin embargo, como él estaba en la tierra, podía irme así sin preocupaciones. Tener un aliado fuerte fue realmente tranquilizador. Borré la barrera que me rodeaba y salté. Las energías en la distancia ya se habían ido, dejando solo una, la de mi viejo. Las eliminó de una vez. En tan poco tiempo. ¿Cómo lo hizo? Ni siquiera sabía usar Youjutsu y solo un poco de Senjutsu, pues no era muy talentoso, según él mismo lo dijo. Cuando llegué al campo de batalla anterior, solo vi el suelo cubierto de ceniza. En un instante, supe lo que hacía. Usaba Meikyo Shisui Sakura, una técnica para crear llamas azules con miedo. La llama misma provenía del alma de los muertos, un fuego fatuo.
Era tan fuerte que la seguiría usando en caso de una batalla a gran escala, incluso teniendo himno incinerado. Mientras tanto, mi viejo estaba en el cielo, mirando su pipa de fumar que, de alguna manera, se había partido por la mitad. Su expresión era triste, como si hubiera perdido algo importante. ¿Acaso esa pipa era algo importante para él? Él no pareció notar mi presencia mientras suspiraba y murmuraba. Ja, ¿qué hago? Su voz era más baja de lo habitual. No era como mi viejo de siempre. Me acerqué a él y estaba a punto de animarlo, pero su siguiente palabra me hizo cambiar de opinión. Ni siquiera puedo fumar cuando quiero. Malditos demonios. No saben lo difícil que es robarle esta pipa al Shogun en esa época. Cuando escuché eso, me enfurezqué y le di una patada en el costado. No robes la pipa de humo del Shogun, anciano. Se sorprendió y salió volando por mi patada. Finalmente, notó mi presencia y se detuvo en el aire antes de montar en cólera. ¿Qué carajo hiciste, mocoso? Debería ser yo quien te lo pregunte. ¿Por qué robaste la pipa del Shogun? Ja. Porque me gusta, claro. TSK. Lo mismo de siempre, ¿eh? Ja. Tuviste el descaro de decir eso. En fin, ¿qué obtienes? Sobre eso, su objetivo es Shirone. Más específicamente, su horquilla, que contiene los datos de la investigación sobre el superdemonio. ¿Eh? Mi viejo arqueó las cejas antes de sonreír. ¿Eso significa que, por mucho que nos desaten en el inframundo, tenemos motivos para hacerlo? Sí, le devolví la sonrisa. Destruyámoslos. Por completo. Chapter 215. Chapter 215 Two Evil Dragons. Corrimos hacia otro campo de batalla que aún se desarrollaba en la distancia, donde se encontraban Serafal y Ajuka. Sin perder tiempo, corrimos a toda velocidad. Atravesamos llanuras, montañas y bosques hasta que, finalmente, el campo de batalla se extendió ante nuestros ojos. En resumen, era un caos. Serafal y Ajuka parecían estar atrapados en una situación problemática, pues podía sentir la energía de dragones, probablemente Apophis y otro rey dragón, en el cielo. Las energías chocaron contra Serafal y Ajuka, aparentemente para repelerse mutuamente. Ajuka debería haber podido derrotar al dragón fácilmente, pero me pregunto por qué no lo hizo. ¿Temía herir a su aliado? Además, no podía distinguir entre aliados y enemigos. Ambos eran demonios y vestían ropas similares. Anciano, ¿puedes distinguir quiénes son los enemigos? ¿Cómo puedo? Se ven iguales. Esto resultaría ser un problema. A diferencia de nuestros enemigos, que hasta ahora podía distinguir por su ropa y energía, esta vez los enemigos eran similares a los aliados. No solo su ropa, sino también su energía. Eran demonios, venían del mismo maldito inframundo y vestían la misma maldita ropa. No sabía cómo nuestros aliados lograban distinguir a los enemigos. Tal vez tenían ropa especial o algo así. Debería averiguarlo antes de ayudarlos. O tal vez debería no ayudarlos y solo ayudar a Serafal y Ajuka. Esa era una opción más viable. Seguramente sabían quiénes eran sus subordinados, así que podía luchar contra los dragones en lugar de arrasar en el campo de batalla. En ese caso, subamos a ver a Serafal. ¿Te sientes seguro de enfrentarte a un dragón, anciano? Mi viejo entrecerró los ojos al oír hablar de un dragón. Aunque pudo destruir un ejército él solo, sabía que no confiaba en su poder de ataque. El ejército que destruyó antes también estaba compuesto solo por demonios débiles, nada demasiado importante. Tenían poca defensa, a diferencia de un dragón, cuyas escamas podían desviar espadas y magia débil. Además, podían crear una barrera más fuerte que la de los demonios. En otras palabras, eran tramposos. Un error que nunca debió existir. Sin embargo, algún tramposo como los 10 primeros del ranking debería poder manejar fácilmente a los reyes dragones, como yo. ¿Quién te crees que soy? Préstame tu espada. Mataré a uno de esos dragones fácilmente. Tienes otro, ¿verdad? Me lo contó Tsura. ¿Cuál quieres? ¿Nenekirimaru? Le pregunté a mi padre mientras levantaba el Nenekirimaru que tenía en la mano. Sí, funciona, respondió, extendiéndome la mano. Dámela un rato. Mi espada es demasiado débil para cortar al dragón. TSK. Bien, toma esto. Le entregué el Nenekirimaru a mi viejo. Como el Nenekirimaru era una espada que había usado en el pasado, no lo rechazó, y él la tomó con deleite. Hace mucho que no uso a este bebé. Levantó a Nenekirimaru mientras su espada desaparecía. Luego, le dio una palmadita a Nenekirimaru en el hombro y miró al cielo, donde Serafal y Ajuka luchaban contra los dragones. Acabemos con ellos. Saltamos al cielo e invoqué a Gran cuando apareció en mi mano. Esta espada era la que podía desplegar todo mi poder en ese momento, ya que podía estar imbuida con himno incinerador. La hoja se encendió, emitiendo un resplandor rojo al alimentarla con energía senjutsu. A continuación, una llama púrpura emergió de mi mano antes de envolver la hoja en ella. Mi viejo observó la escena con asombro. Soltó un silbido y sonrió. ¡Qué guay! ¿Verdad? Esta espada matará al dragón fácilmente. Y lo que es más importante, aún no conozco a los dragones que lucharon contra ambos demonios en el cielo. Debieron ser dragones muy fuertes para poder luchar contra Ajuka durante tanto tiempo. El cielo estaba lleno de nubes, así que los dragones no eran visibles. Lucharon por encima de las nubes, lo cual fue una locura. Eso no importa, ¿no? Nos llevamos uno cada uno. Ja. Cierto. Me burlé y usé a Touki para fortalecer mi cuerpo. Creé un punto de apoyo más sólido y salté con todas mis fuerzas. Yo iré primero, viejo.
Como hemos usado nuestro miedo todo este tiempo, los demonios que luchaban en la distancia no nos notaron, y tampoco los que luchaban actualmente sobre las nubes. Atravesé la nube y llegué al campo de batalla superior. Al observar la situación, era, sinceramente, más caótica que la de abajo. Lanzas de hielo y una descarga de magia se dirigieron hacia un dragón negro oriental de más de 100 metros de longitud. Ese dragón era Apophis, el único dragón razonable, orgulloso y respetado entre los dragones malignos. Como era de esperar, quien luchó contra él fue Serafall, aunque era evidente que le costaba luchar contra él. Por otro lado, Ajuka luchaba contra un dragón occidental de 15 metros de altura y escamas negras. Sus ojos eran plateados y parecían brillar en el cielo. Tenía cuernos, alas y extremidades gruesas, una característica común en los dragones terrestres. El dragón emana una aura siniestra que me recordó a Kron Kruachi Tsuchigumo. Reconocí al dragón como Grendel, el dragón con la escama más resistente. Ahora entendía por qué los dos satanes aún no habían terminado su batalla. Un segundo después, mi viejo finalmente atravesó la nube y se detuvo a mi lado. Miró a su alrededor antes de sonreír ampliamente. ¡Guau! ¡Qué interesante! Exclamó. Sí, lo es, miré a Serafall, que luchaba contra Apophis a lo lejos. ¿Puedes encargarte del este? Yo me encargaré del oeste. Ja. Es fácil, dijo mi viejo con una sonrisa. Compitamos para ponerlo interesante. Quien derrote al dragón el último pagará la comida del ganador. Se lanzó hacia el dragón oriental, Apophis, en la distancia, dejándome atrás. No creí lo que dijo mi viejo y salté hacia Grendel mientras gritaba. ¡Al carajo! Nunca pagaste nada. Chapter 216. Chapter 216 Fair Domain. Esta fue técnicamente la última batalla que libré antes de que recuperáramos la paz. Así que ya no tuve que contenerme. Busqué una oportunidad para atacar a Grendel, que en ese momento lanzaba fuego a Ajuka. Él respondió levantando una gran barrera. El fuego fue bloqueado por la barrera, y Ajuka respondió disparando una bala mágica. Aunque era un hechizo básico, la fuerza y el tamaño de su bala mágica eran mucho mayores que los de un demonio normal, considerando su inmensa energía demoníaca. Grendel recibió un golpe directo en la cara, y gruñó por ello. Ja. Ni siquiera pica. Se burló mientras sus grandes labios se curvaban hacia arriba, como si se riera de Ajuka. ¿De verdad? ¿Y qué tal esto? 3 grandes círculos mágicos aparecieron frente a Ajuka. Pude sentir una inmensa energía demoníaca proveniente de los círculos mágicos que aparecieron repentinamente. Ja 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 ja. Eso no le hará daño a mi poderoso cuerpo. Es inútil. Rugió Grendel con fuerza. Levantó la cabeza mientras una llama crepitaba alrededor de su boca. Se estaba preparando para el aliento de fuego de nuevo, probablemente incluso más fuerte que antes. Debido a las proporciones de su cuerpo, se decía que era el único dragón que se sostenía sobre 2 patas. Esta podría ser mi oportunidad. Mi viejo ya se había presentado y había ayudado a Serafall a luchar contra Apophis. Ajuka también pareció notarlo, así que echó un vistazo a todas partes, quizá intentando encontrarme. Por eso estaba preparando una magia tan poderosa, sabiendo que no podría defenderse mientras lo hacía. Sonreí con sorna, pensando que un ataque sorpresa no tenía nada de malo, así que preparé mi ataque más potente. Mi himno incinerador se encendió, envolviendo a Gran por completo, y añadí el efecto de Karma Telos para aumentar aún más la posibilidad de matar a Grendel de un solo golpe. Esto fue lo que encontré al intentar explorar el balance Breaker. Si lo hacía antes de entrar en el estado de balance Breaker, el ataque sería más fuerte que nunca. Sin embargo, para entrar en el estado de mi balance Breaker, no debía usar mi miedo. Necesitaba todo mi miedo para potenciar aún más su poder, así que cancelé a Meikyo Shisui, anunciando mi presencia con una llama púrpura danzando alrededor de mi cuerpo en lugar de la habitual nube de humo negro. Ajuka finalmente me vio y sonrió. Grendel también notó mi presencia, así como la espada que tenía en la mano, la espada matadragones. ¿Otra mosca? Preguntó. Su voz era fuerte y ronca. Será tu fin si crees que es una simple mosca. Porque Belcebú también es una mosca, y yo, sin embargo, soy un superdemonio, respondió Ajuka, presumiendo del poder de una mosca. Tienes razón, pero, eso no me importa. La llama en su boca se intensificó. Parecía estar listo para exhalarla en cualquier momento. Pero yo también estaba preparado. Incinerate Antem estaba listo y lo anuncié en voz alta. Rompedor de equilibrio, dominio del miedo. Una nube de humo negro salió de mi cuerpo y envolvió el área a nuestro alrededor. El cielo se oscureció, y yo era el único faro con llamas púrpuras danzando alrededor de mi cuerpo. Este fue el resultado de combinar Telos Karma e incinerar, además de mi miedo. Mi subespecie Balance Breaker creó un mundo, un dominio, por así decirlo. En lugar de desaparecer en el mundo de la oscuridad, me convertí en la única presencia en este dominio. Así que me sentí un poco mal por Ajuka, pero ni siquiera él podría hacer nada en este mundo, ya que no tenía presencia. Su poder, su cuerpo, todo había desaparecido. Así que caminé hacia Grendel, quien exhalaba fuego. Pero fue inútil. El fuego de su boca había desaparecido. Ni siquiera podía usar magia en este mundo. Solo se le permitía el miedo. ¿Qué es esto? Grendel entró en pánico, mirando a su alrededor confundido. Ni siquiera Ajuka sabía qué había pasado. Me miró con una mirada que reflejaba confusión, curiosidad y cautela a la vez. Incluso borré su fórmula Kankara, así que era normal que se mostrara cauteloso y curioso al mirarme. Pero no me molestaría en explicarle mi poder al otro.
Mantendría este poder en secreto. Es inútil, sonreí con sorna mientras caminaba tranquilamente hacia Grendel. Concentré el himno incinerar en Gran, haciendo que su hoja brillara con una luz púrpura. ¿Qué haces? Preguntó mientras adoptaba una postura de combate. De hecho, tenía confianza en su cuerpo. Ni siquiera tenía miedo tras quedar atrapado en este dominio. Quizás creía que su escama lo protegería incluso en esta situación. En ese caso, entendí de dónde provenía su confianza. Incluso yo estaba seguro de que no me encontrarían si me escondía con mi técnica Meikyo Shisui. Como tenía confianza en su escala, debía mostrárselo directamente. ¿No oíste lo que dije antes? Es mi rompe equilibrio. Balance breaker. Esto. Murmuró Ajuka, mirando el dominio con curiosidad. Dijiste que este es tu balance breaker. Gritó Grendel. ¿Qué eres? Anunciar mi identidad en esta situación es un poco incómodo, sobre todo porque mi viejo está fuera del dominio, pero bueno, apreté a Gran con fuerza mientras usaba a Touki para mejorar mi cuerpo y lo cubría también con él. Me llamo Nurariku. El segundo señor del pandemonio. Giré a Gran hacia la derecha con todas mis fuerzas, y un corte creciente púrpura salió disparado, dirigiéndose hacia Grendel a una velocidad que rompió la barrera del sonido. Un placer conocerte. Acepta este regalo mío. El corte dejó una estela de llamas y alcanzó a Grendel en menos de 2 segundos. Se había preparado y extendió las manos para intentar bloquearlo. ¡Ja! Gritó, quizá porque quería demostrar su fuerza. Pero desconocía que el karma de Telos estaba en vigor en ese dominio. Es inútil, murmuré. El cuerpo de Grendel que tocó el corte quedó abierto y gritó de dolor. Es imposible. El corte atravesó su cuerpo y lo decapitó limpiamente, matándolo instantáneamente. Ajuka abrió mucho los ojos y exclamó, es increíble. Chapter 217. Chapter 217 Kirin Apophis. Tras confirmar la muerte de Grendel, desactivé mi balance breaker y dejé escapar un suspiro de cansancio. Ajuka se acercó a mí con una sonrisa. Gracias por tu ayuda. Me queda mucha fuerza, gracias a ti. No hay problema, le respondí y miré la otra pelea a lo lejos. Mi viejo y Seraphale seguían luchando contra Apophis. Parecían tener dificultades debido a su imponente figura. Pero su cuerpo ya estaba plagado de heridas cuando mi viejo le lanzó una lluvia de cuchilladas voladoras. Ajuka siguió mi mirada y dejó escapar un leve jadeo. Como era de esperar. Nurarion también es fuerte. Hirió fácilmente a un dragón maligno con su simple espada, como si hubiera cortado a una criatura normal. Sin que Ajuka lo supiera, mi padre había usado Nenekirimaru, que era efectivo para cortar cualquier ser sobrenatural. Aunque el dragón era considerado una criatura mítica, seguía siendo de categoría sobrenatural. Seraphale apoyó a mi anciano bloqueando los movimientos de Apophis con hielo. Lo encerró mientras Apophis intentaba liberarse escupiendo fuego sobre el hielo. Cuando vi la batalla desde la perspectiva del espectador, me di cuenta de lo absurdo que era el poder de un dragón malvado, incluso más fuerte que un rey dragón. Un momento después, aparentemente cansado de haber sido golpeado repetidamente por mi viejo, la oscuridad comenzó a filtrarse del cuerpo de Apophis. La oscuridad se convirtió entonces en agua negra que brotó de su cuerpo, derritiendo el hielo de Seraphale en el proceso. Seraphale parecía presa del pánico. Desesperadamente, convirtió el agua negra en hielo, intentando evitar que cayera al suelo, donde dos fuerzas se enfrentaron. Eso es malo, murmuró Ajuka. No deberíamos tocar esa agua, o si no, y sus palabras se perdieron en el aire, y lo miré con curiosidad. ¿Qué? ¿O si no, qué? No recordaba mucho la habilidad de Apophis. Solo sabía que Apophis era uno de los 3 dragones malvados más grandes que existían. También era un dragón que controlaba la oscuridad, o eso recordaba. El agua disolverá todo lo que toque. Es tan poderosa que incluso puede romper la defensa de un ser de clase divina, murmuró Ajuka con horror. Eso es bastante peligroso, dije mientras miraba a Apophis. El agua aún goteaba de su cuerpo y caía lentamente al suelo. Seraphale seguía congelando el agua para evitar que cayera al cielo, mientras mi viejo parecía desesperado por matar a Apophis. Si bien era cierto que la herida infligida por Nenekirimaru no podía sanar, el cuerpo de Apophis seguía siendo enorme. Si Apophis estuviera en forma humana, quizá mi viejo podría decapitarlo fácilmente. Quizás por eso Apophis seguía atacando en su forma de dragón. Debería ayudarlos un poco. Aunque estaba un poco cansado de usar balance breaker antes, aún podía usar Telos Karma al máximo. Extendí mi mano derecha hacia Apophis y dije. La probabilidad de que el agua dañe a alguien será 0. Ajuka comprendió lo que hice y activó su fórmula Kankara. Empezó a transformar el agua negra en agua normal. Seraphale nos miró, sonrió y gritó. Gracias. Un gran círculo mágico comenzó a formarse a sus espaldas, flotando en el cielo. El círculo mágico era de color azul, y de él surgió una gran punta de hielo. Roar. Rugió Apophis e intentó liberarse del hielo una vez más, pero fue inútil. Mi viejo comprendió que Seraphale quería terminar la batalla, así que se dirigió a la cabeza de Apophis y aterrizó sobre ella. Al aterrizar, le dio un golpecito en la cabeza con Nenekirimaru mientras se burlaba. Oye, eres un dragón, ¿verdad? ¿Pero por qué eres tan débil? Tan débil. Entonces levantó a Nenekirimaru y apuñaló a Apophis justo entre los ojos. ¡Yo! Nurarion. Gritó Apophis, quien hasta ahora solo rugía, mientras sacudía su cuerpo sin control. El temblor destruyó el hielo que lo envolvía, y sus escamas comenzaron a caer una tras otra. Ja. Así que puedes hablar.
Incluso sacrificaste tus escamas para liberarte del hielo. Ni se te ocurra correr. De su cuerpo, la oscuridad comenzó a expandirse rápidamente y formó una esfera. Riku. Entremos también en la batalla. No podemos dejar que cree su barrera. Ajuka me gritó y lanzó una descarga de magia hacia Apophis para intentar evitar que creara una barrera. En eso. Usé a Touki y cubrí a Gran con Senjutsu antes de lanzarme hacia Apophis. También usé Telos Karma para aumentar la probabilidad de que Gran matara a Apophis y destruí la barrera por si llegaba tarde. A lo lejos, mi viejo cortó la barrera varias veces antes de detenerse y mirar a Serafai. Serafai. Gritó y recibió una respuesta breve. Allá vamos. Pico de hielo. La enorme punta de hielo salió disparada a una velocidad imparable hacia Apophis, quien se escondía tras la barrera oscura. La barrera se había agrietado por completo debido al ataque de mi viejo, pero no fue suficiente para romperla. De ahí venía yo. Había llegado frente a la barrera y empujé a Gran hacia ella. Silbido. Un sonido de cristal roto se escuchó desde la barrera en cuanto Gran hizo contacto con ella. Apophis se sorprendió cuando destruí su barrera con facilidad y giró su cabeza hacia mí. Fue un error. La punta de hielo que Serafai envió anteriormente golpeó la cabeza de Apophis desde un costado, perforándole el cráneo mientras su sangre brotaba y se congelaba al mismo tiempo. Hagao !! Apophis lanzó un grito estridente. No se entendía, y murió casi al instante ante el ataque de Serafai. Sí. Exclamó Serafai alegremente mientras levantaba las manos al cielo. Ja. ¿Así que la fuerza de un dragón malvado es igual a esta? Dijo mi viejo mientras miraba el cadáver de Apophis que caía lentamente al suelo. Es una experiencia agradable. Me acerqué a mi viejo y me paré a su lado. O eso dijiste, pero maté a mi enemigo primero. Así que invítame a comer luego, viejo. Cuando lo mencioné, mi viejo suspiró y se cruzó de brazos. No se puede evitar. ¿Qué tal un tazón de ramen luego? Me devolvió a Nenekirimaru. Solté a Gran, y desapareció antes de tomar de vuelta a Nenekirimaru y responder, claro. Terminemos la batalla rápido entonces. Chapter 218. Chapter 218 Clean y Napuno. Ajuka y Serafai se acercaron con una sonrisa. Serafai irradiaba una alegría inconfundible y exclamó. Gracias, Rikun. Estuve a salvo gracias a ti y a tu padre. De verdad, gracias. No hay problema, respondí con una sonrisa. Al fin y al cabo, también tenemos una disputa con ellos. ¿Eh? Preguntó Serafai, confundida. Estaba a punto de abrir la boca de nuevo, pero mi viejo mando intervino. Ja 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 ja. Solo tenemos un pequeño problema en el camino. Hay un ejército de hormigas que destruí. Ejército. Así que tienen refuerzos. Exclamó Ajuka, sorprendido por lo que dijo mi viejo. Sí. Respondió mi viejo sin molestarse en disimularlo. No es que hubiera nada que ocultar. Literalmente les hicimos el favor de destruir el ejército de refuerzo enemigo, así que deberían agradecernos. En concreto, Ajuka ni siquiera dio las gracias por segunda vez. Este tipo debió pensar que con agradecerme a mí era suficiente y no se molestó en agradecerle a mi viejo. No es que necesitara su gratitud. Nuestro objetivo era el mismo. Su objetivo era ganar y sobrevivir a esta guerra. Y mi objetivo era exterminar a quienes sabían de la horquilla de Shirone. Claro, Hades seguía en el reino de la muerte, pero supongo que estaría bien. No nos haría nada después de esto, estaba seguro de ello. Quizás no haría nada era la frase incorrecta. No podía hacer nada que fuera correcto. Seguramente recibió un informe de Thanatos sobre mi fuerza y probablemente de las parcas que se deslizaron al inframundo y presenciaron la pelea. Y lo más importante, ¿puedes explicarnos la diferencia entre los dos ejércitos que luchan bajo nosotros? Pregunté, mirando a Ajuka a los ojos. Si te atacan, entonces son enemigos, ¿no? Respondió Serafai ladeando la cabeza. La miré boquiabierta. Estaba diciendo algo sin sentido. Si quienes me atacaban eran enemigos, entonces todos en el campo, excepto ellos, eran mis enemigos. Oye. ¿Por qué me miras así? Gritó, señalándome. O sea, todos los demonios atacarían a cualquier yokai sospechoso que apareciera de repente en medio del campo de batalla. Preguntarían a los demás sobre quién había aparecido de repente y empezarían a atacarme para asegurarse de que no era su enemigo. Los que estaban en el campo de batalla estaban nerviosos. Cada bando sospecharía que yo estaba del lado del enemigo, pues era la decisión más segura, pero también la peor. Bueno, la peor decisión, porque quien planeaba interferir, en este caso, era yo. Claro que sí. Dijiste algo sin sentido después de todo. Ajuka negó con la cabeza. Si dijeras que pueden atacar a cualquiera que los ataque, entonces todos los de abajo serán sus enemigos, ya que sin duda los atacarían por ser y de razas diferentes a la nuestra. Continuó explicando, y Serafai abrió los ojos de par en par al comprender. Lo lamento. Debería haberlo pensado. Lo olvidé por la situación. Lo siento. Bueno, fue comprensivo. Serafai debería haber sido la más ocupada debido a su posición como diplomática. Todos los asuntos relacionados con la conferencia de paz debían quedar en sus manos. Si estuviera cansada, no la culparía por cometer un error. El agotamiento era duro. Después de venir a este mundo, el agotamiento parecía inexistente, pero en mi mundo anterior, siempre me agotaba para ganar dinero. Bueno, ¿y cómo puedo diferenciar al enemigo del aliado? Seguro que no te gustará que me descontrole sin miramientos ahí abajo, ¿no? Reí entre dientes mientras me ataba a Nenekirimaru a la cintura.
Sobre eso, Ajuka pareció dudar antes de mirar hacia el campo de batalla. El poder había desaparecido hacía tiempo tras la batalla entre el dragón maligno y nosotros, y ahora podíamos observar el campo de batalla sin ningún obstáculo. Solo hay una pequeña diferencia entre nuestros aliados y enemigos. Nuestros aliados tienen mejor equipo que el enemigo. Ya veo, asentí antes de señalar a Ajuka. ¿Y cómo puedo saberlo? ¿En serio? Dime que tienes alguna identificación para tu ejército. Este tipo debe estar bromeando. ¿Cómo iba a saber cuál era el mejor equipo? Los Youkai nunca usaron armadura ni nada parecido, y yo solo tuve espadas de madera, Nenekirimaru y Gran en mi vida. Por eso dudé un poco en decírtelo. Desafortunadamente, al menos sabemos qué equipo usan nuestros aliados. Puedo contarte un poco al respecto, dijo Ajuka. ¿Cómo? ¿Usan algo así como una armadura de metal, y el enemigo no usa ninguna? Porque solo los veo con ropa, no con una maldita armadura. Aunque dije eso, ya había notado la diferencia entre el ejército enemigo y los aliados. Mi viejo incluso se rió discretamente a mis espaldas, tapándose la boca. Trolear a Satanás era bastante divertido, sobre todo para un tipo serio como Ajuka. Ahora entendí por qué Nularion se burlaba de todos sus enemigos en esa serie. Debería haberlo hecho más a menudo desde el principio. Ajuka pareció notar la risa de mi padre a sus espaldas y me miró con los ojos entrecerrados. Al verme así, me encogí de hombros y me reí entre dientes. No puedo evitarlo, ¿sabes? Después de todo, ustedes dos son demasiado rígidos para una guerra. La guerra debe librarse con valentía. Recordé una cita de alguien grande, pero no recordaba su nombre. ¿Será que fui yo? Pero, en este mundo, la guerra no se libra solo con valentía. Se necesitaba fuerza y un humor moderado para mantener alta la moral del ejército. Y la fuerza individual podía cambiar el rumbo de la guerra al instante. Este caso era así. Los más fuertes por debajo de nosotros eran, como mucho, demonios de clase alta. Así que eso significaba, esta batalla será fácil. No te pongas rígido, exclamé sonriendo. Chapter 219. Chapter 219 Cleaning 2. Después de decir eso, borré mi punto de apoyo y caí del cielo, lanzándome directamente hacia el centro del campo de batalla en el suelo. Ajuka y Seraphale se quedaron sorprendidos al verme caer del cielo. Una expresión realmente buena. Me encantaría ver más expresiones así, pero tenía un trabajo que hacer. Mi viejo estaba harto de luchar solo contra un ejército y de derrotar a Apophis, y ahora era mi turno de demostrar mi poder contra muchos. Tras un breve descanso, recuperé casi toda mi energía. No volvería a usar mi balance Breaker. Para ser exactos, no necesitaba usarlo. Solo usaría miedo y mis habilidades Youkai, como Youjutsu y quizás Meikyo Shisui Sakura. Mi viejo usó esa técnica para lidiar con el ejército de refuerzos, así que al menos debería mostrar mi versión, que obviamente era más fuerte debido a que tenía la llama sagrada, himno incinerado. Los demonios de abajo me observaban, mientras caía a toda velocidad blandiendo mi espada. Tanto aliados como enemigos se quedaron perplejos al verme. Como ya había previsto, no sabían si era un aliado o un enemigo. Mi energía era la de un Youkai. Los demonios de la antigua facción satánica deberían recordar el incidente de Kuroka, mientras que los de los nuevos Satanás sin duda recordaron el incidente de Nekomata. Debieron pensar lo mismo al sentir la energía que desperté en mi cuerpo. Sin embargo, pronto los enemigos y aliados se dieron cuenta de mi posición, pues Ajuka y Seraphale me seguían por detrás. Su velocidad era mayor porque usaban sus alas para aumentarla. Oye. ¿Qué intentas hacer? Gritó Seraphale desde atrás. Su voz denotaba preocupación. ¿Qué estoy haciendo? Me giré y le pregunté. Mis labios se curvaron en una amplia sonrisa de oreja a oreja, y luego dije, estoy a punto de cometer una masacre. Una masacre. Ignoré a Seraphale y cubrí mi espada con el miedo. Luego, me giré de nuevo y lancé un ataque volador hacia el grupo de enemigos en la distancia. El ataque voló a una velocidad sin precedentes, matando al instante al grupo de enemigos. En ese momento, finalmente se dieron cuenta de que yo era el refuerzo del ejército de Satanás. Deténganlo. Es peligroso. Mátenlo ahora mismo. Gritó el demonio con aspecto de comandante enemigo, señalándome. Atáquenlo. Bájalo. Comenzaron a alzar la voz y enviaron una lluvia de balas mágicas hacia mí. Mi viejo me observaba desde arriba, sentado y riéndose de mí. Maldita sea, déjame mostrarle quién es el líder de los Youkai ahora mismo. Fruncí el ceño ligeramente y creé una barrera con Youjutsu, bloqueando todas las balas mágicas que me apuntaban. Las balas mágicas chocaron con mi barrera de Youjutsu y desaparecieron. Se hincharon como un globo pinchado con una aguja. ¿Eso es todo? Me burlé con una sonrisa burlancia. ¿A ninguno se le ocurre acercarse a mí? Entonces, déjenme acercarme a ustedes. Caí más rápido que antes al patear el aire condensado detrás de mí. Mi patada creó una pequeña onda expansiva que empujó a Seraphale y a Ajuka, quienes volaron justo detrás de mí. ¿Qué? ¡Mierda! Seraphale y Ajuka emitieron voces de sorpresa. Ni siquiera usé a Touki y simplemente me lancé directo al centro de la fila enemiga. Mi aterrizaje provocó un pequeño terremoto, haciendo tropezar a algunos demonios. Ja 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 ja. A por ello, chicos. Grité mientras lanzaba un ataque de 360 grados, matando a los enemigos a mi alrededor de un solo golpe. La moral del ejército aliado estaba un poco baja antes, pero después de ver mi hazaña, ahora levantaron la voz. Sí. Destrúyanlos. Destruid a esos malditos ingratos. Gloria a los nuevos Satanás. Gloria a nuestro ejército.
¡Viva El Salvador! Adelante, guapo. Algunos gritos se mezclaron con elogios para mí. Sí que sabían cómo complacer a algunos. Ahora sí que estaba furioso, literalmente. Llamas púrpuras emanaron de mi cuerpo hacia mi mano izquierda, creando un cuenco púrpura lleno de una llama líquida. Podía mover Incinerate ante mi antojo, así que crear algo parecido a una llama con forma de copa fue fácil. Normalmente, Meikyo Shisui Sakura necesitaba el mejor saque de los Youkai, el saque espiritual. Esto se debía a que este ardía bien al combinarse con el miedo. Esto se debía a que los Youkai usaban su energía al elaborarlo. Basta de eso, Incinerate Antem funcionó como reemplazo. Los demonios que me rodeaban sintieron algo diferente a mi fuego, y Ajuka, que sabía qué tipo de llama había en mi mano, gritó a su ejército. ¡Huye! ¡Aléjate a ese tipo! ¡Ah! Olvidé decir eso. Corran, chicos. Se quemarán como pan caliente si se acercan a mí. El ejército aliado echó a correr, al igual que los enemigos, por supuesto. Oyeron nuestro grito, pero era fácil controlarlo. Sus direcciones de carrera eran diferentes, así que solo necesitaba una cosa: crear una barrera para bloquear al enemigo que huía. Ahora estaban atrapados dentro de la barrera mientras el ejército aliado lograba huir de mí. Creo que ya es el momento. Ouji, Meikyo Shisui, Sakura. Di un breve soplo a la copa de fuego, y el fuego aulló, devorando a todos los presentes, excepto a mí. Los cuerpos de sus demonios se convirtieron al instante en cenizas al ser tocados por la llama sagrada púrpura, sin dejar rastro, ni siquiera cenizas. Finalmente, las llamas desaparecieron y me quedé en el suelo mientras miraba a Serafall y a Juka, quienes me miraban con incredulidad. ¿Ves? Una masacre. Chapter 220. Chapter 220 final y, peace. Después de matar a todos los enemigos, el ejército aliado vitoreó en voz alta. Ganamos. Larga vida a los satanes. ¡Viva El Salvador! Por fin. Se han ido. Los demonios se abrazaron y algunos de ellos lanzaron balas mágicas al cielo, creando fuegos artificiales. Serafall y Ajuka se acercaron a mí. Sus rostros tenían una señal de gratitud y asombro. ¿De verdad que los matas al instante?, murmuró Serafall, mirando a su alrededor. ¿Usaste llamas sagradas? Sí, usé Incinerar Antem, le respondía sintiendo. El himno de incineración era una llama sagrada, como sabían. Y los demonios eran débiles contra las cosas sagradas, sin importar lo que fueran, y las llamas sagradas eran los objetos sagrados por excelencia. La energía sagrada del himno incinerador era solo inferior a la del Longimus verdadero. Con solo un toque del himno incinerador, el cuerpo del demonio se quemaría en la nada, y ni siquiera sus cenizas quedarían. Es realmente ridículo, dijo Ajuka, mirando a nuestro alrededor, que aún estaba llena de llamas moradas que ardían aquí y allá porque aún no las había apagado. Ni siquiera yo podría destruir un ejército tan grande en tan poco tiempo. ¿Tu magia no sirve de nada, eh? Mi viejo apareció de repente a mi lado y rió entre dientes ante las palabras de Ajuka. Incluso nuestra técnica parece ser mejor que tu magia. Solo Sirceps tiene algo, lo admito. Su destrucción puede superar a nuestra técnica secreta. Su poder de destrucción es fuerte. Pero, en cuanto a magia y conocimiento, confío en que puedo superarlo un poco, dijo Ajuka, sin querer perder contra Sirceps. Tenía el orgullo de ser un líder, lo cual se reflejaba en sus palabras seguras. Era lo que se esperaba de un satán al que le habían ofrecido el título de Lucifer antes que a Sirceps. Sin embargo, lo rechazó porque Sirceps era mejor líder carismático que él. Por eso se conformó con el título de Belcebú en lugar del de Lucifer, aunque podría serlo porque también era un superdemonio, al igual que Sirceps. En fin, no le creí si decía que no podía destruir un ejército de insignificantes al instante. Con su fórmula Kankara, podía redirigir todos los ataques y destruir a sus enemigos fácilmente. Pero su fórmula sería inútil contra mi karma de Telos y el miedo, porque seguramente no entendía cómo funcionaba el miedo. No solo eso, los Youkai éramos expertos en el miedo. Sí, por casualidad, redirigía el miedo hacia nosotros, podíamos controlarlo fácilmente, pues el miedo era parte de nosotros, y había una manera sencilla de contrarrestarlo usando un miedo más fuerte. Dejémoslo así. Por fin, la guerra y la limpieza del inframundo han terminado. El resto es la tierra. Déjame contactar con alguien de allí, dije mientras soltaba a Nenekirimaru. Desapareció en una mota de luz, y crucé las manos dentro de mi kimono. Mientras estaba en eso, me comuniqué con Kuroka, quien luchó en la tierra usando telepatía. Kuroka, ¿cómo está la situación allí? Ah. Riku-sama, Mia. Ya casi terminamos. Agoromo Hitsune y Tsuchigumo acaban de salir a perseguir al que huyó de la batalla. Además, Odin y los demás derrotaron a Loki y lo sellaron, Mia. ¿De verdad? ¿Entonces todo está bien? ¿Incluyendo a Shirone? ¿Shirone? Sí. Está bien, pero ¿por qué preguntaste por ella, Riku-sama? Al parecer, el objetivo del enemigo esta vez es la horquilla en su cabello. En fin, avísame si pasa algo. Mia. Me alegro de que ni siquiera se acercaran a Shirone. Cierto. Aún así, por favor, ten cuidado y quédate junto a Shirone. Cuento contigo. Claro que sí. Terminé la telepatía tras escuchar la enérgica respuesta de Kuroka. Serafall y Ajuka fueron con sus subordinados para felicitarlos por la victoria y encargarse de las consecuencias, como el salario de quienes se unieron a la guerra. Aunque las batallas eran comunes en el inframundo, algo como una guerra que obligara a los soldados a unirse era poco común. Por eso, para mantener su lealtad, el líder debía recompensarlos con un salario o algún tipo de recompensa.
También era una de las razones por las que los Youkai siempre organizaban grupos cada vez que regresaban a la batalla. Tampoco me importaba organizar un grupo si eso podía hacer que mis subordinados me fueran leales y mantener la moral alta. Pero supongo que algo así como un salario era poca cosa para los demonios. Al fin y al cabo, eran muy ricos y podían construir cualquier mansión por recompensa cuando quisieran. Mi viejo se paró a mi lado y miró a Juka y Serafall, quienes trataban con sus subordinados, con los brazos cruzados dentro de su kimono, muy similar a mí. ¿Entonces nos vamos a casa?, preguntó. Espero una gran batalla o algo así. Por eso di la vuelta al mundo con ese mono. Sin embargo, la verdad es que esto es un poco decepcionante. Alégrate de que no tengamos ninguna gran batalla, viejo, respondí sonriendo. Una parte de mí también esperaba una gran batalla, similar a mi pelea con Rizebim. Pero no hubo una gran batalla, pues me encargué del enemigo justo antes de que pudiera ejecutar su plan. Debido a que destruí todos sus planes y asesiné a su líder supremo, Rizebim, la Brigada del Caos no tuvo más remedio que obtener la investigación del superdemonio de la horquilla de Shirone. Cometieron un error al atacarnos directamente en la conferencia de paz. Su plan era bueno para dividir sus fuerzas. Les comenté por intentarlo. Es hora de paz, viejo. Miré al cielo, recordando lo que había hecho en los últimos días. Es cierto. Bueno, supongo que podría sentar cabeza un rato. Sonrió levemente. Noté un toque de melancolía en su sonrisa. Supongo que él también quería paz, ¿no? Bueno, en fin. Ya casi todo ha terminado. Supongo que yo también merezco descansar. Comentario 0 comentarios. Votar 1 queda Chapter 221. Chapter 221 de Last Party. Este es el final de la historia principal. Gracias por apoyarme hasta aquí. El final es un poco apresurado debido a mi situación en ese momento, pero estoy bastante satisfecho. Seguiré escribiendo la nueva serie que acabo de empezar. Agradezco su apoyo. Gracias. Tras el asunto del inframundo, me teletransporté a la Tierra con mi padre. Nos teletransportamos de vuelta al Coliseo, donde Azazel, Michael y Sir Zeus lidiaban con las consecuencias de la batalla en la Tierra. La situación era bastante caótica. Los demonios y los ángeles caídos reparaban los daños causados en los alrededores, mientras que los ángeles hacían todo lo posible por curar a los Youkai heridos, a los exorcistas y a ellos mismos. Como no podían curar demonios y aún tenían malas relaciones con los ángeles caídos, los dejaron solos para que se las arreglaran entre ellos. Afortunadamente para los demonios, Sun Wukong los curó con su Senjutsu. Todas sus heridas desaparecieron al instante, y estaban listos para restaurar el Coliseo y los alrededores. Sin mencionar que, debido a que la escala de la batalla se había alejado demasiado del campo de batalla principal, algunas partes de Roma quedaron destruidas. Los demonios y los ángeles caídos también tuvieron que repararlas. Los dioses habían regresado a sus dominios, incluidos Amaterasu y Susanoo. Desde la distancia, Tsura, Kuroka y Shirone se acercaron a mí con una sonrisa en sus rostros. «Riku-sama mía», gritó Kuroka mientras agitaba su mano. Los miré, noté que Setsura también estaba con ellos, caminando detrás de ellos. Al cruzarse con mi mirada, inclinó la cabeza con humildad y se detuvo. Bueno, te dejo con ellos, mocoso. Regresaré primero a nuestra mansión. Mi viejo me dio una palmadita en el hombro y se alejó con una sonrisa burlancia. Sí, hazlo, respondí, y luego caminé hacia las chicas. Hola. Levanté mi mano derecha y los saludé cuando llegaron frente a mí. Riku-sama. Me alegra verte bien. ¿Ya se resolvió el asunto del inframundo?, preguntó Tsura con un dejo de preocupación en la voz. Se acabó, Tsura. Gracias por preocuparte por mí, respondí mientras extendía la mano hacia su cabeza y la acariciaba. Parecía disfrutarlo mientras cerraba la cabeza y se acercaba más a mí. Ah. Qué injusto, mía. Yo también. Kuroka tomó mi mano libre, se la puso en la cabeza y se acurrucó contra ella. Le sonreí y también le di unas palmaditas. Hacía mucho tiempo que no hacía algo así. Cada día estaba lleno de lucha, entrenamiento y estrategias. Para ser sincero, era un día ajetreado porque quería acabar con la Brigada del Caos cuanto antes para crear un futuro donde pudiera quedarme en casa la mayor parte del tiempo. Mi envío a la Academia Quad fue lo que provocó esta situación, involucrándome con las tres facciones. Bueno, no habría resultado así si no hubiera investigado, pero, era imposible perderme algo interesante, ¿no? De todos modos, todo eso había terminado y ahora podía disfrutar de la paz con Kuroka y Tsura. Riku-senpai?, preguntó Shirone. La miré y le pregunté, ¿sí? Escuché de Kuroka Nee-sama que el enemigo esta vez apuntó a mi horquilla, Y. Tú lo sabes. Por eso vas al inframundo a encargarte de ellos, ¿verdad? Miré a Kuroka. Ella seguía disfrutando de mis caricias, así que me detuve. Mía. Me miró y dijo, ¿por qué paraste, Mía? ¿Le dijiste a Shirone que el enemigo tenía como objetivo su horquilla para el cabello? Sí, Mía. Pensé que debía decírselo para que tuviera cuidado. Bueno, no se equivocaba. Simplemente nunca esperé que Kuroka le contara eso a Shirone. La Shirone de siempre, o mejor dicho, la Shirone de antes, cuando aún pertenecía a la nobleza de Rías, seguramente se culparía y habría decidido rendirse para minimizar las bajas. Pero me alegré de que no lo hiciera esta vez. Ya veo, murmuré. No te preocupes por eso, Shirone. Es mi trabajo proteger a nuestra familia. Le sonreí. Gracias. De nada. En ese momento, aparté la mano de la cabeza de Tsura y me crucé de brazos.
Bueno, entonces, ¿dónde están Tsuchigumo y los demás? Le pregunté. Tsura, como la asistente profesional que tenía, se recuperó rápidamente y respondió. Están afuera del coliseo, haciendo lo de siempre. Parece que encontraron una buena tienda y decidieron tomarse unas copas mientras estaban allí. Ja 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 ja. Bien. Brindemos hasta saciarnos. Se acabó la guerra. Me reí a carcajadas y salí del coliseo. Mientras salía a caminar, los 3 líderes de las 3 facciones me vieron y me saludaron con un leve asentimiento. Los descarté con un gesto de la mano y les hice un gesto para que tomaran algo con nosotros. Sin embargo, inesperadamente se negaron. Incluso Azazel se negó, ya que aún tenían que encargarse de las consecuencias. No se podía evitar. Los Youkai no teníamos nada de qué ocuparnos porque este no era nuestro territorio, y nos importaba un bledo. Además, las 3 facciones eran más competentes lidiando con las consecuencias con su magia, así que supongo que no éramos necesarios después de todo. Cuando llegué fuera del coliseo, fui recibido por una fuerte ovación de los Youkai. Riku-sama está aquí. Está aquí, chicos. Yo. Riku-sama. Bebámoslo todo. Ja 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 ja. ¡Viva el clan Nuga! Ganamos la guerra. Oye, has estado ausente demasiado tiempo. Tsuchigumo levantó un gran frasco lleno de licor mientras me miraba. Sí, acabo de destruir 2 grandes ejércitos con mi viejo y maté a 2 dragones malvados. Dame un poco de tiempo, ¿quieres? Fufufu, dijiste eso. Pero también destruimos mucho. Agoromo Hitsune rió entre dientes. Estaba sentada junto a Kyokotsu, sobre la cabeza de Gasadokuro. Bueno, no sé nada de eso. Me senté junto a Tsuchigumo y Gasadokuro, mientras que Tsura y Kuroka se sentaron a mi lado. Shirone se sentó junto a Kuroka y miró a su alrededor antes de tomar una copa de sake del Youkai de nuestro clan. Lo bebió poco a poco, aparentemente dudando un poco. Sin embargo, su gesto me pareció adorable. Ya se había acostumbrado a la vida de Youkai y se unió a nosotros para beber, aunque no estaba muy acostumbrada. Riku-sama. Que empiece la fiesta y brindemos hasta saciarnos. Gritó a Octavo, y Kurotavo, sentado a su lado, asintió. Exactamente. Murmuró. No se puede evitar, sonreí. Tome, Riku-sama. Tsura me entregó una taza de sake, que tomé mientras asentía con la cabeza. Levanté la copa y grité, por nuestra victoria. Salud. Salud. Gritó el Youkai detrás de mí, y comenzamos la fiesta. Esta sería nuestra última fiesta. La última fiesta para celebrar nuestra victoria. La próxima fiesta sería para celebrar nuestra paz y felicidad.